los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes que ustedes probablemente vayan a encontrar cuando estén en el primer nivel de atención. Voy a poner énfasis en dos de ellos y a partir de los dos vamos a tratar de tocar a los demás para que ustedes tengan o se lleven algo importante. Bueno, vamos a empezar. Estos son los conflictos de interés. Como dijo, soy profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando, soy psiquiatra de niños, trabajo en el Hospital de Almenada, soy secretario de Acción Científica de la Asociación Psiquiátrica Peruana y presidente del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos. Muy bien, voy a centrar esta exposición en dos trastornos que son altamente frecuentes y prevalentes, que es el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y a partir de ahí vamos a desglosar en otros trastornos en la etapa de la niñez y de la adolescencia. Muy bien, empezamos. En esta primera imagen ustedes están observando un poco la historia que ha pasado alrededor de los últimos 100 años en relación al trastorno del espectro autista. Justamente este año 2025 han pasado 100 años desde que aparece la primera descripción clínica reconocida por esa mujer de mirada alegre que está en la parte inferior izquierda que se llama Grunya Zuccareva. Grunya Zuccareva es una mujer que nació en Ucrania, en Kiev, en ese momento de la Unión de República Socialista Soviética, y ustedes la pueden apreciar así. En 1925, imagínense que su publicación la hizo en idioma ruso y también en idioma alemán. Pero lamentablemente, por haber publicado en ese lado y por su, de una manera, condición de eslava, no tuvo tanta publicidad como lo que nosotros recogemos usualmente en los papers, que son datos del mundo anglosajón. Tuvieron que pasar unos casi 20 años, en 1942-1943, para que Leo Kanner realice también una publicación, un reporte de 11 casos, donde describe de forma parecida las características clínicas de lo que hoy día conocemos como el trastorno del espectro autista. La coincidencia es que él es también ucraniano, lo que hoy día sería Ucrania, él nace en otro oblast, pero probablemente haya tenido algún tipo de relación, al menos en conocimiento, cuando migró, en ese momento pertenecía a Austria, cuando migró a los Estados Unidos, así que por ahí tenemos un hilo conductor. Luego, un año después, o quizás paralelamente, Hans Asperger va a hacer otra descripción también de casos que tienen alteraciones similares a las descritas por Grunya Zuccareva y descritas por Leo Kanner. Y luego viene el histórico, ¿no? Ya hicieron descripciones clínicas, ya se recoge recién alrededor de 1983 en los manuales de clasificación, algo como lo que hoy día nosotros conocemos como el trastorno del espectro autista. Pasó también su derrotero de pertenecer a los trastornos generalizados del desarrollo, de tener lo que actualmente todavía usamos, que son esas abordajes categoriales. Cuando ustedes vayan ahí al centro o en el lugar donde trabajan, en el centro de salud a nivel primario, y utilicen la clasificación internacional de enfermedades, ustedes lo que van a encontrar son una clasificación categorial. Esa clasificación categorial nos va a hablar en la traducción de autismo infantil, de síndrome de Asperger, de autismo atípico, etc. Esto todavía se sigue usando porque nosotros seguimos usando el CIE-10. Sin embargo, ya está aprobado el CIE-11 y el CIE-11 va a cambiar. ¿Cuándo ocurrirá esto? No lo sé, probablemente en los siguientes años, no creo que en pocos años. Hay pocos países que han adoptado el CIE-11, así que todavía vamos a tener un buen tiempo utilizando el CIE-10. Sin embargo, del CIE-11 y del DSM-5, que son los manuales de clasificación actual, nosotros vamos a recoger el cambio conceptual. ¿Y cuál es ese cambio conceptual? Que pasamos de una mirada categorial a una mirada de espectro, ¿no? Y por eso, a partir de este uso más continuo, ya se ha popularizado la palabra trastorno del espectro autista y se lo debemos a esta mujer que se llama Lorna Wynne, inglesa, que también tiene un hijo que con autismo, que a partir de 1990 comienza a utilizar el término espectro motivada en la gran variabilidad y heterogeneidad de la presentación clínica que tiene el autismo. Y eso es muy importante porque el reto cuando trabajamos con personas que tienen trastorno del espectro autista
es la gran variabilidad clínica. Porque si ustedes solamente se aprenden una forma de presentación, probablemente cometan errores, y eso es muy importante tenerlo desde el inicio. Bueno, hay otras personas. ¿Y en qué consisten estos aportes de Lorna Wing? Bueno, Lorna Wing va a presentarnos esta especie de triada piramidal porque de alguna manera le da una jerarquía a los síntomas, y estas alteraciones que ella observa tienen que ver primero con la alteración de la socialización. Estas personas en algún grado, puede ser mayúsculo o menor, van a presentar alteraciones en la socialización. La segunda es el enfoque que le da al lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, no solamente estamos hablando de un lenguaje léxico, sino de un lenguaje pragmático, de un lenguaje prosódico, de un lenguaje sintáctico. En fin, la evaluación del lenguaje tiene que ser amplia, porque podemos pasar de niños preverbales o que no pronuncian ni una sola palabra, hasta personas que hablan muchísimo y con mucha profundidad. Sin embargo, en ambos está afectado también el lenguaje. Y finalmente, unos comportamientos que son caracterizados por ser inflexibles, incluso repetitivos, unos intereses que son muy particulares, llegando a ser muy profundos, que van a despertar en nosotros asombro. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con personas que dominan algunas áreas del conocimiento de manera increíble. Entonces, toda esa variabilidad sintomática nos permite a nosotros saber que estamos frente a un reto importante. Entonces, esta es una de las escalas que no se utiliza en Perú, que es el DSM-5, texto revisado. Sin embargo, es una excelente escala para realizar investigación. Y este manual estadístico, el DSM-5, va de alguna manera a hacer otro pequeño cambio. Y este pequeño cambio, que es sin embargo significativo, tiene que ser que va a agrupar los síntomas en dos dimensiones. La primera dimensión, la alteración en la comunicación e interacción social, lo une, ¿no? Ya lenguaje con socialización. Y la segunda, volvemos a esos patrones restrictivos, repetitivos y comportamientos e intereses que de alguna manera son profundos. Entonces, a partir de ahí van a nacer las expresiones clínicas que no necesariamente están descritas en su totalidad en estos manuales de clasificación, tanto en el DSM-5 como el CIE-10 o el CIE-11. Ahí lo que vamos a también observar es que estas manifestaciones van a traer un deterioro que se va a evidenciar a nivel familiar. Los que puedan desarrollarse también puede ser a nivel de su vida íntima, de su vida laboral, pero siempre va a haber una barrera que va a estar por ahí establecida. Muy bien, y siempre pensando que podría haber un diagnóstico diferencial que pudiese ser una comorbilidad o podría ser diferencial, ¿no? Entonces, esta imagen, solamente quiero que se centren en la imagen, nos muestra cómo de tener una mirada categorial, todos estos diagnósticos que ustedes van a encontrar como el F840, el F841, el F849, etcétera, es como que si se fusionaran o se licuaran, y a partir de eso solamente comenzamos a hablar de trastornos del espectro autista. Y eso es muy importante porque lo vamos a encontrar en la parte académica, pero en la parte operativa funcional todavía vamos a utilizar estos diagnósticos categoriales. Entonces, volvemos a incidir en el espectro, ¿no? Porque la mirada, y ahí yo quiero que presten atención, vamos a pasar unos videitos, pero usualmente cuando uno piensa cómo es el autismo, tiene una mirada lineal y suele pensar, oye, que puede ir quizás de un caso que necesite muy poca ayuda o quizás hasta un caso que pudiese necesitar un gran nivel de apoyo o si le utilizamos grados de severidad, se le vea muy severo. Sin embargo, esa no es la mirada, usualmente es una mirada tradicional, pero la mirada es muy compleja. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista, son muchas áreas implicadas con diferentes formas de presentación y es por eso que se hace tan complejo el diagnóstico. Siempre hablamos, nosotros cuando trabajamos en la formación de psiquiatras de niños y adolescentes, decimos que tenemos que ser bien entrenados. ¿Por qué? Porque van a haber algunos pacientes que van a ser reconocidos, tan reconocidos que hasta incluso
nosotros nos bromeamos que la portera puede decirnos cuántos niños con autismo hay en la cola que están esperando por la cita, porque uno se acostumbra a verlo. Sin embargo, hay otra expresión clínica que es complejísima y que necesita de nosotros realizar una verdadera historia clínica y una profundización en la entrevista. Entonces, vamos a ver un primer caso. Este primer caso más o menos va a ser lo que midió Leo Kanner. A ver, vamos a ver. Muy bien, en este primer caso, que yo quiero que observen. A ver, sí, logra. Bueno, ustedes están observando una jovencita de alrededor de 11 años, que lo primero que nos llama la atención es que se está balanceando. Ese vendría a ser una manifestación clínica, que es la conducta estereotipada, en este caso el del balanceo, que le sirve para autorregularse. Tiene un sentido para la persona. Pero también ahí ustedes están observando cómo esta jovencita juega con un cordón. Es la cinta métrica del consultorio. ¿Por qué? Porque ella tiene un interés profundo por los cordones. Eso explica por qué utilice solamente zapatos con pegatinas, porque si utilizase hileras, estaría más preocupada por la hilera que por salir de la casa. También nos llama la atención que no utilice zapatos en pleno consultorio. Es por los problemas en la alteración del procesamiento sensorial que le invita a ella a quitarse los zapatos por la presión que le ocasiona el calzado. Y también ustedes se pueden imaginar que esta niña tiene un trastorno del desarrollo intelectual, porque quien a esa edad, con 11 años, se puede sentar en el medio de un consultorio y jugar de esa manera. Entonces, rápidamente hemos observado que esta niña tiene alteraciones o movimientos repetitivos, tiene alteración en el lenguaje, tiene probablemente también intereses profundos por los cordones, y todo eso sumado a una comorbilidad que podría ser su trastorno del desarrollo intelectual. Este tipo de gravedad para nosotros podría ser fácilmente reconocible. Sin embargo, no es la única forma de presentación. A ver, veamos otra forma. Entonces, en este caso, ustedes han observado un niño que ya es verbal, que repite una frase: quiero jugar con la plastilina. Esa también podría ser una expresión clínica, que sea una ecolalia. También vemos que muestra un interés profundo por la plastilina, tiene un juego peculiar con ella, no hace contacto visual con su madre, que es la figura más cercana. Bueno, este es otro niño con otra forma de expresión clínica de autismo. Probablemente, quizás con una forma más leve, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que sacar de conclusión en esta primera parte en la cual hemos visto estos videitos es que yo quiero que ustedes sepan que hay una gran heterogeneidad en la presentación de síntomas. Ustedes van a evaluar las dimensiones de la socialización, de esa comunicación recíproca, van a evaluar lenguaje, van a evaluar esas conductas repetitivas que quizás son las manifestaciones clínicas más evidentes, pero aún así tenemos que profundizar. Bueno, como para los residentes de la especialidad de psiquiatría de niños y adolescentes, que evaluamos todos los días, niños con autismo, es aún complejo, me imagino que para todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en el sistema de salud? ¿Me tengo que volver un experto? Bueno, eso no, pero sí tienen que conocer. Y al conocer, todos tenemos un rol en relación a lo que vamos a observar. Entonces, nosotros vamos a participar en el proceso de vigilancia. ¿Por qué vamos a participar en el proceso de vigilancia? Porque si nosotros no participamos, vamos a seguir contribuyendo de lo que está pasando ahí. ¿Y qué está pasando? Que nosotros llegamos tarde en el diagnóstico. Estamos llegando a los 5 o 6 años cuando ya ha pasado esa gran ventana de oportunidad en la cual podemos intervenir y mejorar la sintomatología y el pronóstico de funcionalidad que tienen estos pacientes. Entonces, si nosotros queremos generar un cambio y llegar antes, tenemos que participar en un proceso activo de vigilancia, ¿no? En el cual no solamente estamos solos, tenemos que involucrar a la enfermera, al obstetriz, al psicólogo, al técnico, al promotor de salud o agente comunitario,
a la comunidad en sí, porque todos podemos participar, porque es un proceso continuo, flexible, que se centra en la recopilación de alguna información. Entonces ahí sí tienen sentido las campañas de difusión, la psicoeducación que hagamos en el colegio, la psicoeducación que hagamos en nuestro mismo centro de salud, porque todos podemos hacer. Sin embargo, para que nosotros podamos llegar a que estas señales de alarma se vuelvan como muy importantes, muy conocidas, tenemos que conocerlas y tenemos que saber que son amplias, pero podemos enfatizarnos en algunas, ¿no? Como por ejemplo la mirada, no suelen tener dificultades para hacer contacto visual. Eso no significa que eso va a ser siempre. En algún momento de su desarrollo se presenta ese reto que algunos superarán y otros no. Generalmente eso aparece desde los primeros años de vida. O el tema de la sonrisa, ¿no? Algunos suelen tener una expresión como seria, indiferente. Dentro del lenguaje que manejamos se llama la indiferencia autística, que muchas veces nosotros la confundimos con el déficit de atención. Un niño con autismo pues tiene en algún grupo déficit, pero de interés. No le interesa lo que tú haces, le interesa lo que él hace. En cambio, un niño con déficit de atención y hiperactividad es lo que se distrae, tiene déficit de atención. Entonces, también tenemos que ver cómo ellos reaccionan ante situaciones de cambio. Ya lo había explicado la doctora, ¿no? Ellos suelen ser muy sensibles por la gran rigidez cognitiva que tienen a que los cambios de rutinas les generan mucho malestar y podría aparecer una molestia, como la irritabilidad, finalmente incluso terminar en casos más graves como una agitación o berrinches, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos signos de alarma. Entonces, venga, ¿qué nos puede ayudar para tener eso? Que nos entrenemos. ¿Y qué nos puede ayudar? Bueno, acá en Perú ha sido probado que podemos utilizar un instrumento que se llama el MChat. El MChat nos va a servir a nosotros para hacer tamizaje. Tamizaje no es igual que diagnóstico. Tamizaje es reconocimiento de los signos de alarma para que yo sepa que esta persona tiene mayor probabilidad de tener un trastorno del espectro autista, quizás ya lo tiene y ustedes han hecho un buen trabajo y lo que les corresponde es derivarlo donde existe una persona entrenada. Puede ser un centro de salud mental comunitario, en un hospital podría ser, donde ustedes vean y de acuerdo a su red o jurisdicción les corresponda. Bueno, ¿no? Ahí ustedes tienen que por resolución 166/2020 se aprueba el documento técnico de orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de las personas con el trastorno del espectro autista, ¿no? Desde abril del 2020 y dentro de eso está el MChat como recomendación. Entonces ustedes pueden ver ahí en estas imágenes lo que haría un tamizaje para ver los trastornos de neurodesarrollo, en particular acá el TEA, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a evaluar la atención conjunta. Ahorita lo vamos a desglosar todo eso. El contacto visual, el gesto protodeclarativo, la imitación, la reciprocidad social, la respuesta al llamado, el gesto protoimperativo, compartir el interés, el juego simbólico y la comunicación verbal y no verbal. Bueno, vamos a desglosar un poquito cada uno de esos porque es la parte que más van a usar. Entonces, esto no es que lo realiza el médico, ¿no? Ustedes como médicos van a liderar que su equipo lo conozca y lo ponga en práctica. ¿Y dónde lo va a poner en práctica? Pues ahí donde nos encontramos por primera vez con una mamita que lleva un niño pequeño, lo ideal sería en CRED, o también puede ser en su consulta médica, o puede ser de repente cuando realicen alguna campaña de prevención o promoción social y detectan algún signo de alarma. Entonces, ahí tiene incluso su codificación. Se trata de una lista en la cual van a haber 20 preguntas. El grupo etario en el cual van a usar es limitado, porque son de 16 a 30 meses. Entonces estamos hablando de niños menores de 3 años. Está diseñado sobre todo para poder reconocerlo tempranamente. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Y ahí están las 20 preguntas. No me voy a detener acá porque lo vamos a ver una por una. La primera dice, si usted señala algo al otro lado de la habitación, su hijo lo mira. Por ejemplo, si usted señala un juguete, un peluche o un animal, su hijo lo mira. Entonces, usualmente, la atención conjunta, cuando nosotros realizamos un señalamiento, el niño suele, en ese rango de 16 meses y 30 meses, suele también mirar lo que nosotros señalamos.
Pero un grupo de los niños que tienen autismo no miran lo que nosotros señalamos, sino pueden permanecer indiferentes o mirar nuestro dedo. Entonces, ahí ustedes comienzan a ver la presencia de una alteración, ¿no? ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? Es otra de las características en un estudio de investigación que realizaron estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recopilaron las manifestaciones clínicas que en el Hospital Almenara tenían este grupo poblacional, y una de las principales reconocimientos por los padres de familia fue que cuando se dirigían a sus hijos y buscaban su atención, al llamarlos por su nombre, ellos no hacían gesticulaciones o respondían a ese llamado de su nombre. Y eso de por sí ya les generaba inquietud. Y la inquietud del padre es muy importante, hay que validarla porque suele ser también un criterio de alarma. Cuando un padre ve que algo raro, algo reconoce que no está caminando bien, esa sola intuición del padre es muy importante. Esto también es muy importante que lo reconozcan. Su hijo juega juegos de fantasía o imaginación. Por ejemplo, hace como que bebe de una taza vacía, habla por teléfono o le da de comer. Usualmente el niño en su desarrollo en ese periodo de tiempo tendría que tener un juego imaginativo. Pero estos niñitos lo que suelen tener es un juego estereotipado, que significa que van a poner todas los juguetitos, zapatitos en filas o columnas, o simplemente es un juego extraño. En vez de hacer rodar el carrito como si fuese un carrito que conduce y la imaginación que lo guía, ellos comienzan a fijarse en las rueditas y le dan vueltitas a las rueditas o comienzan a rozarse en la piel porque carecen de ese juego simbólico en ese momento, ¿no? Luego, a su hijo le gusta subirse a cosas, por ejemplo, una silla, escaleras o tobogán. Sí, pues un grupo de estos niñitos tienen una conducta exploratoria natural de la edad, pero podrían algunos, sobre todo los que tienen una excesiva hiperactividad, tener una comorbilidad como la hiperactividad. Ya nos puede ir alertando. Hace su hijo movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos. Por ejemplo, mueve sus dedos cerca de sus ojos de manera inusual. Sí, suelen tener movimientos extraños, no solamente los dedos, sino de muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, unos miran los deditos, otros parece que mueven las manitas y las baten, otros abren así sus manitos. Entonces, la forma de presentación que puede tener con la manito, en este ejemplo, los menitos así, ¿no? Entonces, también es importante reconocerlo. Su hijo señala con un dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda. Por ejemplo, señala un juguete o algo de comer que está fuera de su alcance. Ya, eso sería lo usual, pero estos niñitos, en vez de hacer esto, es como si nosotros fuésemos un objeto, nos cogen, nos llevan y desea que nosotros resolvamos. Y cuando ya cumplen su deseo, van y hacen las cosas. Entonces eso también hay que observarlo. Su hijo señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención. Por ejemplo, señala un avión en el cielo o un camión muy grande en la calle. Entonces son características, ¿no?, que tendríamos que tener usualmente en los niños, pero que ellos nos las presentan. Su hijo se interesa en otros niños. Esta es otra característica, ¿no? Vuelvo a repetirla, ¿no? Son características que se presentan en muchas formas de presentación, pero no necesariamente en todas. Hay un montón de variables, por lo tanto la combinación de presentación de la clínica es diversa, pero estos niñitos suelen sentirse muy bien jugando solos o jugando aparte. Entonces rápidamente uno entra a un salón de clase, todos están ahí empujándose, jugando, y el niñito está de repente en una esquinita jugando con sus manitos, con la mesita. ¿Por qué? Porque suele tener esa dificultad, suele preferir, y acá es el dato, suele preferir el objeto a la persona. Entonces, para él es más importante el objeto que la propia persona. Su hijo le muestra cosas acercándose o levantándose para que usted las vea, no para pedir ayuda, sino solamente para compartirlas con usted. Por ejemplo, le muestra una flor o un peluche o un cohete de juego. Eso debería ser, ¿no? Como que busca la interacción, pero ellos no, simplemente somos un medio, no somos el fin. Su hijo responde cuando usted le llama por su nombre, usualmente, ¿no? Es otro de los datos, ¿no? Ahí nosotros tenemos que también sospechar nuestra duda, tenemos que gestionar la duda porque no podemos
aseverar, salvo que tenga una evaluación, clínicamente podríamos aproximarnos la hipoacusia, ¿no? Muchos de estos niños suelen tener hipoacusia, no escuchan realmente, por eso no responden al llamado de su nombre, y ahí tendríamos que hacer una evaluación adicional, probablemente potenciales evocados, hacer una interconsulta otorrinolaringología, pero si nosotros hacemos una buena entrevista, podríamos descartar eso, porque de repente presta mucha atención a algo que sí le interesa. Sin embargo, hay que estar muy atentos a estas manifestaciones. Cuando usted sonríe a su hijo, él o ella también sonríe. Bueno, acá la forma de presentación es muy diversa, ¿no? Algunos son totalmente indiferentes y otros son grandes imitadores, incluso exageran y pueden tener síntomas que imitan las posturas de las personas, incluso la sonrisa. Pero hay otras personas que tienen serias dificultades, incluso en la etapa adulta, pero como hay un proceso de enmascaramiento de los síntomas, aprenden con el tiempo a mostrar. Una paciente ya adolescente me decía: doctor, yo me sentía muy rara en la clase, pero aprendí que si levantaba mis cejas hacia arriba y movía mis labios en vertical, todos creían que les entendía lo que decían, hablaban o que me sentía mejor, ya no me molestaban. Entonces ellos también tienen estrategias de enmascaramiento. Le molestan a su hijo los ruidos cotidianos, es otro que tiene que ver con las alteraciones del procesamiento sensorial, suele molestarle la licuadora, el ladrillo de los perros, el llanto de los bebés, eso también es muy frecuente. Su hijo camina solo, sí, suelen caminar solitos, suelen hacer como una especie de caminar en círculos, giran sobre su trompo, sobre su eje como si fuese un trompo. Entonces hay muchas manifestaciones en relación de estas conductas estereotipadas. Su hijo le mira a los ojos cuando usted habla o juega con él, es otra de las características. Suelen tener dificultades para hacer contacto visual. Algunos lo van a hacer, pero hay un buen grupo que va a tener dificultades para hacer contacto visual. Su hijo imita sus movimientos, por ejemplo, decir adiós con la mano, aplaudir o algún ruido gracioso que usted haga. También hay que evaluarlo. Si usted se gira al ver algo, su hijo trata de mirar hacia lo que usted está mirando, todo lo que tiene que ver con atención conjunta, también hay que evaluarlo. Su hijo intenta que usted mire, preste atención, por ejemplo, busca que usted le haga un cumplido, le dice mira o mírame, eso ya habla, por ejemplo, de la autoconciencia, ¿no? Cuando aparece el self alrededor de los 2 años y la persona comienza el proceso de individualización, ya logra esto, pero si es que no tiene esto, prácticamente ahí también hay una alteración. Su hijo le entiende cuando usted le dice que haga algo, por ejemplo, si usted no hace gestos, su hijo entiende, pon el libro encima de la silla o tráeme la manta. Entonces también ahí suelen tener dificultades. Si algo nuevo pasa, su hijo le mira para ver cómo usted reacciona y tiene que ver con, ¿no?, con toditito este tema de la teoría de la ceguera mental que en un momento se puso muy en boga, pero que hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y finalmente, ¿le gusta a su hijo los juegos en movimiento? Por ejemplo, ¿le gusta balancearse o que le haga el caballito? Eso también es otra manera, otra expresión, ¿no? Ellos suelen sentirse muy cómodos con esos juegos en los cuales se balancean, en cuales encuentran como una regulación de su conducta y pueden pasarse mucho tiempo. Entonces, ustedes pueden ver que cuando reconocen de 0 a 2 puntitos es bajo el riesgo, de 3 a 7 es moderado y de 8 a 20 el riesgo es alto. Entonces, ustedes a partir de 7 ya pueden ir reconociendo algunas manifestaciones, de 3, perdón, ya pueden ir alertando a donde corresponda, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen, por ejemplo, las acciones de acuerdo al resultado, ¿no? De 8 a 20, que es un riesgo alto, hay que hacer referencia inmediata a establecimiento de salud, que puede ser un centro de salud mental comunitario, en el caso del MINSA, o puede ser a un policlínico o algún centro de referencia en el caso de salud. Luego, proveer información a los padres. Es muy importante porque los padres vienen con bastante angustia y la función de nosotros no solamente es diagnosticar, sino educar y sobre todo calmarlos, ¿no? Llevar esperanza. Realizar orientación y consejería, iniciar la intervención temprana a la brevedad. Es cierto, la ventana de oportunidades es breve. Si nosotros logramos actuar antes de los 3 años, intensamente, frecuentemente, de manera oportuna, el impacto va a ser menor. Si hay un riesgo moderado, hay que derivar la brevedad para una evaluación inicial, administrar de repente alguna prueba adicional y bueno, si hay un riesgo bajo, continuamos con la vigilancia
Muchas veces es difícil, hay algunas manifestaciones de presentación clínica que teniendo trastorno del espectro autista no lo vamos a reconocer con estos test, porque estos test solamente ponen el enfoque o la luminosidad en algunas áreas afectadas. Sin embargo, en un buen grupo de casos nos ayuda. Eso es muy importante que conozcan. Vuelvo a repetir, esto no hace diagnóstico. No hay ninguna prueba que haga diagnóstico, eso también ustedes tienen que comunicarlo, ¿no? Hay muchos padres que dicen, voy a hacerme una prueba para ver si mi hijo tiene o no autismo, y eso no es correcto. Siempre va a ser la historia clínica y las pruebas solamente son apoyos que nos sirven para mejorar la documentación o para la investigación. Por lo tanto, no es un descarte de TEA, no es un descarte de trastornos del desarrollo y no permite diferenciar el tipo de trastorno de desarrollo. Pero cumple su finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? Hacer un screening, ayudarnos en la vigilancia y sobre todo por ser tan fácil de su aplicabilidad, es útil para todos nosotros. Muy bien. Entonces, enfatizo que el diagnóstico es a través de una historia clínica, que hay que tener una entrevista y observar, que es indispensable hacer un examen físico. Ellos suelen tener muchas comorbilidades, suelen tener dismorfismo facial, suelen tener una alta asociación con alteraciones del intelecto. Necesitamos pedir pruebas auxiliares porque hay un grupito que puede tener problemas incluso con alteraciones en la analítica sanguínea y podemos nosotros también utilizar instrumentos de evaluación. Por lo tanto, el concepto es una evaluación integral basada en la historia clínica. Bueno, este es un resumen de las características que ustedes pueden observar en estos niñitos. Por ejemplo, las necesidades, o sea, de llevar las manos de los padres, se ríen sin motivo, presenta un llanto o pataletas, parece sordo, no hace contacto visual, no tiene lenguaje y si lo presenta, presenta alteraciones, dificultad para relacionarse con otras personas. Algunos son hiperactivos, otros son muy pasivos, suelen presentar apegos inusuales por objetos. Yo me acuerdo que en la sala de hospitalización fuimos a tomarle una tomografía a un paciente que tenía trastorno del espectro autista, lo volvimos a su cama y se levantó furibundamente de la cama, salió corriendo, se estrelló contra la puerta, prácticamente la rompió, salió de la sala de hospitalización, llegó increíblemente hasta la sala de donde le habían hecho el procedimiento y recogió su papelito con el cual había ido. Y ese era su papelito en el cual tenía mucho apego. O sea, ese tipo de manifestaciones, conductas raras, pero se pueden presentar. Luego las conductas motoras de manos repentinas. Luego aparente insensibilidad al dolor, eso lo vamos a ver más adelante. No sienten temor ante los peligros y resistencia ante los cambios, ¿no? Entonces ustedes acá ya pueden observar un jovencito que va a la consulta, pues más le interesa ver lo que está ocurriendo en la calle o el objeto que tiene al frente que nosotros en la entrevista. Y ustedes ahí pueden ver a una jovencita que afila las sillitas en una conducta estereotipada. Por eso estos consultorios tienen que ser así, tienen que ser adecuados para poder evaluarlos. Luego ahí ven un jovencito que está dando vueltas y vueltas en el consultorio en círculos. Luego ustedes están viendo a una jovencita que se tapa los oídos porque tiene hipersensibilidad a los ruidos fuertes. Y acá este joven tiene dificultades con las etiquetas, por eso la mamá tiene que recurrir a cortárselas por las alteraciones en el procesamiento sensorial. Acá este jovencito se ha sacado las uñas y los pellejitos, ¿por qué? Por el tema de la hiposensibilidad al dolor. Acá ven cómo dibuja los mismos dinosaurios de manera muy frecuente porque tiene un interés profundo por los dinosaurios. En ese momento de su vida se da eso. Y en otro momento se da animes, y en otro momento se dan las matemáticas, y si lo que le sirve a él empata con algo que la sociedad desea, se volverán muy buenos. Él, por ejemplo, con los números, él tiene lo que conocemos como síndrome de Asperger, pero que ahora todo es trastorno del espectro autista. Él, por ejemplo, le gustan las marcas, escribe Nike, Adidas, son otras de las características, es un interés profundo. Esto ha crecido. Pero ¿por qué ha crecido? Siempre es la discusión, ¿no? Ahora, ¿por qué nacen más niños con autismo? No, de repente han cambiado normas, antes no habían tantas normas como ahora, no había tanta difusión como ahora. Antes se han hecho mejores descripciones de los cuadros clínicos, existen más profesionales, entonces esto se ha visto manifiesto en el incremento de la prevalencia, ¿no? Es muy frecuente, es la primera causa de atención en nuestro servicio de psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Almenara.
Y ustedes están viendo que no solamente ha aumentado la forma en la cual lo reconocemos, sino muchas veces las diferentes formas de reconocerlo ya en personas adultas. Es por eso que la incidencia en comparación a años anteriores aumenta en adultos, no porque aumenten, sino porque estaban ahí pero no los reconocíamos y ahora sí. Y también en mujeres. Tanto las mujeres como los adultos suelen tener presentaciones diferentes, ¿no? En el momento. Y eso se ha visto también en el incremento de la certificación en el CONADIS, que es un reto al cual ustedes tienen que promover, porque estos niños, en la medida que tengan documentos, informes médicos, carnet de discapacidad, carnet de CONADIS, van a tener mayores posibilidades de ejercer derechos. Y para ejercer derechos, porque de verdad es muy limitante para un padre de familia con un hijo, sobre todo cuando tiene un TEA de un alto nivel de apoyo, lidiar con el día a día. Entonces ahí pueden ver Gemelitos, tiene un componente de habilidad muy alto. Y este es el reto, lamentablemente. El reto es que tiene una altas comorbilidades. O sea, la regla es que el jovencito que tiene trastorno del espectro autista tiene comorbilidades. Entonces, no basta con saber que tiene autismo, sino también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de buscar las comorbilidades, ¿no? Podría tener ansiedad, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, enuresis, encopresis, podría tener también trastorno obsesivo compulsivo, podría tener en algunos casos ser víctima de maltrato, tener depresión. Entonces, de alguna manera tener epilepsia, tener problemas de sueño, estreñimiento. En otras palabras, tienen una gran variabilidad de comorbilidades que hay que buscarlas, hay que gestionar nuestra duda. ¿Por qué? Porque lo que se puede tratar son las comorbilidades. Si nosotros logramos tratar la comorbilidad, le vamos a brindar una mejor oportunidad de adaptación a estos niños durante su desarrollo. Bueno, ¿no? Este es un niñito con TEA, pero también tiene déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Y acá otro niño también con TEA con déficit de atención y hiperactividad. Y miren, esta es una niña con TEA, pero tiene un trastorno del desarrollo intelectual, se muerde las manos y semejantes heridas, ¿no? Y eso se puede tratar, se puede ayudar. Y acá un niño que es muy agresivo, como contaba la autora en su ponencia anterior, pero esta vez contra la mamá, y termina toda moreteada. Y las mamás vienen todas moreteadas trayendo a sus hijos, buscando ayuda. Entonces tenemos, digamos ya de por sí, un reto con el diagnóstico, tenemos un reto con las comorbilidades, hay que reconocerlo tempranamente, hay que saber derivarlo y hay opciones, hay estrategias de tratamiento que incluyen las terapias en su variabilidad, terapia de modificación de conducta, lenguaje, aprendizaje, ocupacional, sensorial, programas de Ember, etcétera. Existen estrategias farmacológicas, suplementos, en fin, tenemos una gran variedad de estrategias, pero hay que saber utilizar con cada paciente de manera diferente. Esto no es una receta de cocina. Yo no le doy al paciente lo mismo que al otro. Yo tengo que analizar el caso, qué es lo que requiere, y de esa manera elaborar el mejor plan de tratamiento. Y ahí seguramente los psicofármacos, ustedes tienen que ayudar a que venzan el miedo, porque ese es un miedo de los padres. Un psicofármaco bien prescrito, como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. Entonces, si nosotros sabemos dar una buena posología, sabemos controlar la efectividad clínica y le damos una seguridad con nuestro control, con nuestro seguimiento, una seguridad terapéutica, entonces el padre nos va a agradecer y van a notar un cambio significativo en el paciente. Bueno, y su principal comorbilidad es esta, ¿no? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad es una condición también neuropsiquiátrica con etiología multifactorial, también de inicio temprano en la vida, caracterizado por 3 síntomas nucleares que yo solamente quiero que lo tengan como referencia, que a partir de ahí se abre la clínica, que es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, la clínica es amplia, ¿no? En este diagnóstico podemos caer en el error o de sobrediagnosticarlo o de infradiagnosticarlo. Lamentablemente, por las características y porque nuestro abordaje con los pacientes tiene que ser por etapa de vida. Un niño entre 3 y 5 años pues tiene todo el derecho de ser inquieto, porque es lo que le corresponde. Pero si tiene esa misma inquietud después de esa edad,
sigue haciendo esas mismas travesuras o se intensifica, le genera dificultades en el salón de clase, no culmina sus actividades académicas, hay riesgo de que repitan, los profesores se aburren, solicitan a los padres que busquen ayuda o los retiran por cualquier excusa, ya estamos hablando de que ese niño no ha sido bien atendido, ¿no? Entonces ustedes a estos síntomas nucleares de la desatención, hiperactividad e impulsividad tienen que explorarlos, ¿no? Esto también es altamente prevalente. Sin embargo, acá la prevalencia a nivel mundial es muy variable. Muy variable, ¿por qué? Porque no se investiga en todos lados, sin embargo, y algunas veces los criterios no suelen ser como muy estrictos, ¿no? En promedio es del 5 al 9%, dice el manual en el DSM-4, DSM-5, y nosotros hemos incluso en el hospital el 21% hemos encontrado, y en el instituto, en lo que va a salir en su nuevo estudio, alrededor del 5 a 6%. Entonces ustedes pueden ver en este trabajo de investigación cómo hay una gran variabilidad en los resultados dependiendo en qué región del mundo realicen estos estudios, y los lugares más, digamos, donde existe mayor variabilidad es en Sudamérica y en África, ¿no? De repente por la rigurosidad de los estudios. Muy bien. Entonces, también es importante recordar que el ambiente influye. Hay algunos factores de riesgo que también es importante que ustedes recopilen durante su exploración en la historia clínica, como la exposición al alcohol. Nosotros cuando pasamos por el área de neonatología y vemos niños prematuros, tomamos nota porque sabemos que ellos usualmente van a llegar a la consulta de psiquiatría de niños adolescentes. La prematuridad también es un factor de riesgo, problemas de asfixia durante el parto, la exposición al tabaco, el bajo peso al nacer, el retardo de crecimiento uterino. Entonces, todas esas características que nosotros podemos recoger, que algunas son prenatales o perinatales, nos van a servir para ir armando la historia clínica y ver si estamos frente a un paciente que tiene estas dificultades. Entonces, el diagnóstico va a estar basado en historial médico, examen físico, entrevistas a los padres. Acá también es importante que sepan hablar con los maestros. Acá hay una escala que les puede servir mucho, es la escala de Conners, tiene 2 versiones para padres y maestros. Es muy sencilla de llenar, muy sencilla de interpretar, la pueden ustedes utilizar en sus consultas, a veces el tiempo es lo que más nos falta y ustedes le pueden enviar para que ellos se lo den al profesor o ellos lo llenen en la tranquilidad de su casa, ¿no? Entonces, eso va a cumplir también un factor de apoyo para recopilar manifestaciones clínicas. Entonces ustedes pueden ver que las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en el déficit de atención pueden ser que no presta atención a detalles. Estos jovencitos, porque las mamás suelen decir, no, hijo, doctor, usted se equivoca, mi hijo es muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? A ver, cuéntame, señora, dígame, ¿por qué? Porque usted no sabe las maravillas que hace con el celular. Sabe manejar de todo. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Lo que pasa es que en estos jovencitos, lo que está afectado principalmente de la atención es la tenacidad de la atención, que es la capacidad de mantener esa concentración por un estímulo monótono, que es diferente a los estímulos intermitentes que nos ofrecen los videojuegos o el celular. Ahí sí se pueden pasar horas y no se mueven, pero cuando le pones un dictado de clases, le mandas una matemática o le mandas a dibujar, se aburren, se levantan, salen, mueven o molestan. Entonces, es esta característica en la atención la que está afectada. Suelen ser inatentos en tareas o juego, no aparenta escuchar, eso también es muy importante, ¿no? Porque a veces los padres dicen, ah, no, este es un niño malcriado, merece que le dé un palmado. ¿Pero por qué? Porque no me hace caso, pero tú estás segura que él te ha escuchado. Entonces, cuando ellos lo miran a los ojos, le repiten la consigna 2 veces, el niño comienza a obedecer. Porque nosotros no podemos dar por hecho que nos escucharon a la primera. Dice incapacidad para organizar tareas, son súper desordenados, no todos, suelen tener aversión a la espera. Si acá hay una persona que tiene déficit de atención y va a un consultorio médico de adulto, se levanta, se para, se tiene que mover, se aburre y se va.
Evita tareas de esfuerzo mental mantenido, pierde objetos, uy, esos pierden la cartuchera, cuando son adultos pierden el reloj, la billetera, el celular, etcétera. Se distrae por estímulos externos y suelen ser muy olvidadizos porque también esto principalmente afecta a las funciones ejecutivas, ¿no? Y a la memoria del trabajo. En la hiperactividad son inquietudes en manos y pies, abandonan el asiento, corretean, trepan, como lo han visto en las imágenes, suelen muchas veces ser muy ruidosos, son toscos en el juego. Cuando comienzan a jugar con, no, pero mi hijito es así, es tosquito, ¿no? Son muy toscos. En la impulsividad interrumpen las conversaciones de los adultos. O cuando tú te estás preguntando algo, ya te están contestando. O quieren cruzar la pista, son incapaces de esperar su turno, como le dije, interrumpen o se entrometen, ¿no? O algunas veces hablan en exceso. Ahí está su prototipo, ¿no? Bart Simpson, que es el. Entonces, bueno, también hay que diferenciarlo. No todo niño hiperactivo tiene déficit de atención. Podría tener ansiedad. No todo niño que tiene distrabilidad podría ser déficit de atención. Podría ser un niño ansioso, un niño deprimido. Entonces, hay que evaluarlos, hay que tomarlos nuestro tiempo, hay que entrevistarlos. ¿Por qué? Porque a veces les ponemos un diagnóstico que no corresponde y si tú le das un fármaco que no corresponde, no lo ayudas, incluso lo puedes perjudicar. Entonces es muy importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial y las comorbilidades que pudiese tener y saber que este tratamiento es pues, multidimensional, que necesitamos apoyo psicoeducativo, involucrar a los profesores, involucrar a los padres, tenemos que cambiar los estilos de crianza. Algunas veces estos padres suelen tener un estilo de crianza muy agresivo, otros son muy permisivos, entonces hay que llevar los estilos de crianza más democráticos. Entonces la relación de pareja, ¿no? A veces las relaciones de pareja entre las parejas son en vez de, digamos, compartir el poder como una pareja simétrica en la cual comparte el poder, estas compiten, ¿no? Entonces, por el poder y entonces comienzan a triangular con el niño, aparece el problema de conducta. Entonces, también hay que evaluar cómo es la relación entre los padres. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial y ahí viene el otro reto, porque esto se parece mucho al trastorno bipolar infantil. Y si se les escapa un trastorno bipolar infantil, entonces vienen problemas. Se parece mucho al trastorno unipolar, ¿no? Recuerden que en los niños y adolescentes la depresión se presenta más conductual y por irritabilidad. Entonces tenemos que también al trastorno de vínculo, al trastorno del espectro autista, ¿no? Y si viene la combinación, usualmente el déficit de atención agrava el desarrollo en, por ejemplo, presenta más dificultad para que el niño desarrolle el lenguaje. Cuando no atiendes tú el déficit de atención de un niño que tiene trastorno del espectro autista y no te das cuenta y no le prestas la ayuda que requiere, probablemente le va a costar el doble para lograr tener su primera palabra, para unir palabras, para tener su primera frase o para tener su diálogo flexible, espontáneo y con funcionalidad. Y cómo no, el trastorno de conducta, ¿no? El trastorno de conducta que usualmente a todos le decimos tiene un trastorno de conducta. No, el trastorno de conducta es un patrón regular en la cual la agresividad va a ser la regla. Estos niños tienden a mentir, agredir, algunos suelen ser muy crueles. Entonces no todo niño con problemas conductuales tiene un trastorno de conducta. Diferenciar lo que es un problema de conducta, que lo puede presentar cualquier niño o adolescente, con un trastorno de conducta que es algo más establecido en su patrón conductual. Entonces los trastornos de conducta también hay negativista desafiante, que es una comorbilidad frecuente. Suelen tener dificultades con trastornos en el aprendizaje. Son niñitos que, como son tan distraídos, no saben usar bien el lápiz. En vez de hacer la pinza, hacen trípode, o escriben con letras muy grandes, o no saben los cálculos matemáticos, o no saben leer. Y todo eso por la distrabilidad. Tú los comienzas a ayudar y hay un cambio. Y la mamá dice, oye, mi hijo sí da listo. Muchos niños que tenían problemas en el aprendizaje fueron niños que no fueron atendidos en su déficit de atención. Cuando reciben buena ayuda, los cambios son increíbles. Adicciones, ¿no? Lo que pasa es que un niño hiperactivo, por su conducta impulsiva, muchas veces va a meterse en travesuras y puede comenzar a experimentar cuando llega a la adolescencia consumir sustancias por la alta impulsividad. Entonces también es un factor de riesgo a tomar en cuenta, ¿no? Y como no, como son cargosos, a veces les hacen bullying porque realmente son muy difíciles de lidiar con ellos y aparece de repente después del bullying una depresión, ¿no? Entonces, en relación al tratamiento farmacológico, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que saber es distinguirlo bien, hacer un buen diagnóstico diferencial, saber solicitar la ayuda de
del sistema de salud, y luego ya vienen muchas opciones, ¿no? Digamos, indicaciones terapéuticas, indicaciones psicoeducativas, también vienen los fármacos, los estimulantes pueden hacer cambios increíbles. Acá en Perú tenemos el metilfenidato de acción corta y larga, hay que saber escoger, no es darle el medicamento por darle, tenemos que titular, ir lento, encontrar la dosis. Finalmente la dosis ya podemos. ¿Para qué? Para evitarle los efectos secundarios al paciente y garantizar adherencia, pero también hay otras opciones, ¿no? Y tenemos que nosotros, porque esta es una barrera, lamentablemente, reforzada por otros profesionales que dicen, no, que no se medique, eso lo va a embrutecer, lo va a tontar. Si nosotros escogemos bien el fármaco con el paciente, lo ayuda. Si nosotros no hacemos una evaluación o no tenemos experticia, pues no vamos a tener una buena decisión clínica y probablemente lo vamos a perjudicar. Muy bien. Bueno, yo quiero terminar esta presentación, que me he extendido unos minutitos. Él se llama Carlos Alberto Seguín, siempre lo pongo porque lo admiro mucho. Él falleció, pero es uno de los baluartes de la psiquiatría peruana, profesor en San Fernando, que aparte de escritor, y decía que toda relación humana comienza con un en contra, que es una lucha por proteger al propio yo frente al otro, y si se logra superar a ese en contra, se habrá producido el encuentro, que no puede ser distinto del amor. Y en el caso de nosotros los médicos, es ese encuentro terapéutico con el paciente, ¿no? Es complejo trabajar con pacientes psiquiátricos, sobre todo cuando hay el estigma, el prejuicio, la discriminación, que es parte de la realidad social, pero una vez que nosotros comenzamos a comprender, la satisfacción que tú alcanzas al ayudar es increíble. Muchas gracias.